Le agradezco al licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que nos tome la llamada. Él lanza una alerta, una acusación, y dice que dos integrantes de este grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investiga el caso Ayotzinapa pretenden desacreditar el informe de la Procuraduría General de la República sobre el caso, y dice que estos dos miembros de este grupo internacional tienen intereses políticos y nexos con grupos armados en Guatemala. Licenciado José Antonio Ortega, gracias y buenos días. Buen día, Alejandro. Gracias a ti por la invitación a tu programa. ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere con estos señalamientos? Estoy hablando de dos de los integrantes del grupo de expertos que ha designado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la horrible masacre ocurrida en Iguala el 26 y 27 de septiembre del año pasado. Me refiero a Claudia Paz y Paz, que fue de la que hablamos ayer, y a Ángela Buitrago, colombiana, que en próximos días vamos a traer gente de Colombia para que también hablen de ella. Ángela Buitrago. En particular, ¿cuáles son los nexos y las causas por las que estas dos integrantes del grupo de expertos internacionales pretenden desacreditar el informe de la PGR desde su perspectiva? Bueno, cuando ellos iniciaron su informe, al principio, cuando el gobierno mexicano los llama, fue en octubre de 2014, ellos tardaron 6 meses en llegar a México. El gobierno mexicano estaba preocupado por encontrar a estos 43 muchachos que no se les encontraba entre los hechos de 26 y 27 de septiembre. Entonces, ellos tardan casi 6 meses en llegar. Parte de la función que hacen es meterse a la investigación de la Procuraduría General de la República, y después presentan un informe que tiene inconsistencias y que ellos no han explicado, como por ejemplo el experto peruano José Torero, que acreditan en su informe. Dicen que los cuerpos de los muchachos no pudieron haber sido quemados ahí en el basurero de Cocula, en contra de otras opiniones de otros expertos que había utilizado la autoridad mexicana para acreditar pues que sí habían sucedido los hechos en donde habían incinerado a estos muchachos en Cocula. Se habían mandado los restos a Innsbruck y por lo menos 2 de ellos habían sido identificados los restos, de tal suerte que con eso las declaraciones de los acusados pues apuntaba y apunta a que estos muchachos desgraciadamente fueron detenidos por la Policía Municipal de Iguala y de Cocula, fueron entregados a Guerreros Unidos, fueron asesinados cruelmente, incinerados y arrojados al río. El grupo de expertos, en sus conclusiones, pone en duda esto y no da ninguna explicación de qué fue lo que pasó con esos muchachos. Si no fueron quemados en Cocula, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y han insistido en tomar atribuciones que no les corresponde, como es hacer la función del Ministerio Público y pretender interrogar a los miembros del Ejército Mexicano que estaban en el 27 Batallón, que corresponde precisamente al de Iguala. A pesar de que estos miembros del Ejército han declarado, alrededor de 50 de ellos, en más de 3 ocasiones, ante el Ministerio Público, y que de conformidad con el acuerdo que tienen firmado con el gobierno mexicano, en donde les dan el carácter de coadyuvantes, ellos pueden participar en la investigación a través de preguntas para que haga el Ministerio Público
la formulación de las preguntas que ellos sugieran directamente a los implicados. Ellos no han querido eso, ellos han estado insistiendo de poder interrogar a los miembros del ejército. Evidentemente, como esto es contrario a la ley, la propia autoridad mexicana se ha negado a eso. Uh-huh. Ante esta situación, nosotros quisimos ver por qué razón había esta posición de parte del grupo de expertos. Nos pusimos a investigar a sus integrantes y encontramos, en el caso de Claudia Paz y Paz, que es colombiana, que fue fiscal general, es guatemalteca, Ajá. que fue fiscal general en Guatemala entre 2010 y 2014, encontramos que es y pertenece a un grupo guerrillero guatemalteco que trae una agenda ideológica y política proterrorista, que cuando ella fue fiscal no quiso investigar a su presidente Otto Pérez Molina, a pesar de los indicios y pruebas que había en Guatemala respecto a su corrupción. Otto Pérez Molina fue investigado cuando Claudia Paz y Paz dejó la Fiscalía General, y cuando algunos otros fiscales guatemaltecos quisieron investigar a estos grupos terroristas, a estos grupos violentos que atentaban contra la paz en Guatemala, ella los presionaba para que se desistieran de sus acciones penales iniciadas en contra de estos grupos violentos, y ante no ceder a esas presiones, una de ellas, Hilda Aguilar, que la presentamos el día de ayer, sufre un atentado, y con ese atentado, que había una persona de la Policía Nacional Guatemalteca lesionado, no quiso continuar con la investigación. Uh-huh. Para dar con los responsables. Estamos platicando con el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, que hace estas denuncias contra dos integrantes del grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investiga el caso Ayotzinapa, y dice, tratan de desvirtuar o desacreditar el informe, la investigación de la PGR, porque tienen en particular ellas dos, Claudia Paz y Ángela Buitrago, nexos con grupos armados y pues una ideología política distinta, proclive a los grupos armados y demás. Dice José Antonio Ortega, Claudia Paz es y pertenece a grupos armados en Guatemala o perteneció, y si es esto, ¿qué evidencias hay de sus nexos con estos grupos, José Antonio? Hay dos. Uno, su familia, su padre y sus hermanos, uh-huh, pertenecientes a este grupo. Y la segunda, el negarse a investigarlos cuando habían cometido hechos delictivos en Guatemala, ataques a instalaciones eléctricas, toma de carreteras, quema de propiedades. Uh-huh. Y cuando la fiscal Hilda Aguilar, con su trabajo como Ministerio Público, el equivalente a Ministerio Público mexicano, hace consignaciones ante juez, obtiene órdenes de aprehensión en contra de esos violentos, inmediatamente Claudia Paz y Paz la presiona, uh-huh, para que se desista de la acción penal que ella había iniciado, y ante la negativa de esta fiscal Hilda Aguilar a desistirse de esas acciones, empieza a presionarla. Después esta mujer tiene un atentado, el cual no es debidamente investigado y el cual sigue en la impunidad en Guatemala. No fue una fiscal que diera todo su apoyo a los integrantes de esa fiscalía, uh-huh, con sus acciones, dejándolos que fueran independientes, autónomos, y ante hechos graves en contra de la fiscal, no dio el apoyo para la investigación
y a juicio de Gilda Aguilar la obstaculizó. ¿Cuál es el grupo armado al que supuestamente pertenece o perteneció Claudia Paz y Paz? Claudia Paz y Paz pertenece o perteneció a un grupo armado en Guatemala que es y que se llama Ejército Guerrillero de los Pobres, en el cual militaron su padre y sus hermanos, y donde ella, aunque lo ha negado, ha manifestado intereses de protección hacia este ejército guerrillero de los pobres. ¿Hay pruebas de su militancia en ese grupo? Bueno, pruebas así como una firma de su compromiso ante ese grupo, evidentemente que no, pero su simpatía, su apoyo a esos grupos, el impedir que otros fiscales ejerzan acción penal por los actos delictivos de este grupo guerrillero, el presionar a una fiscal para que se desista en contra de acciones legales emprendidas como fiscal por hechos delictivos en contra de algunos militantes de este grupo guerrillero, pues evidentemente que para mí son suficientes como para ver la calidad ética profesional de esta fiscal Claudia Paz y Paz. De acuerdo. José Antonio Ortega, tengo que hacer una pausa, pero nos falta hablar de Ángela Buitrago, esta mujer colombiana, también integrante del grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra quien también hace señalamientos. Déjeme hacer la pausa y regresamos a hablar de esto, ¿sí? Con mucho gusto, yo espero el tiempo que sea suficiente. Gracias. Y gracias a usted por la oportunidad. Es el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, AC. Ya hablamos de Claudia Paz y Paz, esta mujer guatemalteca, exfiscal general de Guatemala, a quien, según José Antonio Ortega, tiene vínculos o tuvo vínculos con el ejército guerrillero de los pobres allá en Guatemala. De quien también habla es de Ángela Buitrago, esta mujer colombiana, integrante de este grupo de expertos. José Antonio, ¿qué hay de Ángela Buitrago? Ángela Buitrago fue fiscal en Colombia, ella con ligas con el M-19. A ella como fiscal le tocó investigar los hechos en donde el M-19 en 1985 toma el Palacio de Justicia, lo incendia, y hay muchos colombianos, jueces, magistrados, personal de limpieza, abogados que mueren quemados en esos hechos. Ahí interviene el ejército colombiano, un coronel, Alfonso Plazas Vega, es el que lleva el operativo, rescata a más de 215 personas que se encontraban adentro del Palacio de Justicia cuando el M-19 toma ese palacio, y lo rescata con vida en un operativo militar que tuvo parte de éxito con el rescate de estas personas, y evidentemente que algunos otros fallecieron en el lugar. Estos hechos los investiga la fiscal colombiana Ángela Buitrago y finca una acusación contra quien dirige el operativo en Colombia, el coronel Plazas Vega, y lo acusa de desaparición forzada, lo acusa de homicidio. Hoy el coronel Plazas Vega está preso en Colombia, lleva más de 8 años por la acusación que le finca la fiscal Ángela Buitrago, y a 8 años han ido desvaneciendo la evidencia que presentó Ángela Buitrago de los 9 desaparecidos que le atribuye al coronel Plazas Vega. 7 ya los encontraron, estaban dentro de los restos que fueron quemados ahí en el Palacio de Justicia, tomado por el M-19, y no, como dice la fiscal, que fueron sacados por el ejército colombiano
para después ser ejecutados y desaparecidos en otro lugar. Hoy el asunto está en la Corte colombiana, está la Corte desde hace 2 años por decidir sobre el último recurso presentado por el coronel Plazas Vega. Hay de los ministros de la Corte 9 que están ya a favor de que el coronel salga en libertad, porque la evidencia presentada por Ángela Buitrago no tiene sustento, utilizó testigos falsos y manipuló la investigación criminal que utilizó contra el coronel Plazas Vega. He hablado con la senadora Tania Vega, esposa del coronel, con la senadora Paola Holguín, colombiana. Ellos han hablado con el procurador general, con Alejandro Ordóñez, y estamos viendo el poder traer al señor procurador colombiano, don Alejandro Ordóñez, y algunas de las senadoras colombianas, precisamente para que hablen de la fiscal Ángela Buitrago, de su calidad moral, de su calidad ética, de su calidad profesional, que a juicio de ellos no la tiene, y que evidentemente, si no la tuvo, utilizó pruebas falsas, manipuló la investigación. Evidentemente que nosotros aquí en México pues no podemos darle credibilidad al trabajo que está haciendo en este grupo de expertos para aclarar hechos que nos urge que se aclaren, para que no haya una repetición en México de estos lamentables hechos de Iguala. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo van a traer a México a al procurador y a la senadora? Mira, estoy dependiendo de la agenda del señor procurador. Ya la senadora Tania Vega habló con él y algunos otros amigos colombianos ya hablaron con él. Yo de hecho estuve en mayo en Bogotá, hablé con él porque tengo otra averiguación en contra de las FARC, en la que hay algunos correos de miembros de las FARC que señalan a uno que fue gobernador en Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, como secuestrador y como con ligas con las FARC. Entonces fui a pedirle ayuda al procurador Alejandro Ordóñez para que agilice los pedidos del Ministerio Público Mexicano y se recabe toda la información de los correos de las FARC, de Raúl Reyes, del Mono Jojoy, en la que aparecen estos correos. Ahora le estoy solicitando al procurador Alejandro Ordóñez que nos haga el grandísimo favor de venir a México para que nos hable de la fiscal Ángela Buitrago. Dependo de la agenda del señor procurador para que pueda yo fijar la fecha. Él ya me ha dicho que sí, que tiene muchísimo interés. Él consideraba que la semana pasada iba a salir la resolución del coronel Plazas Vega por parte de la Corte colombiana, en la que lo va a liberar de la acusación que le fincó Ángela Buitrago, y que en ese momento vendría. Yo no sé si esto se vaya a dar en los próximos días, pero estoy dependiendo de la agenda del señor procurador, don Alejandro Ordóñez. Bueno, José Antonio, nosotros estaremos pues atentos. Si no viene el procurador de Colombia, ¿qué van a hacer? Si no viene el procurador de Colombia, porque la agenda la tenga muy complicada, estoy viendo traer a alguna de las 2 senadoras, a Tania Vega o a Paola Holguín, al abogado que ha llevado el asunto en contra de Ángela Buitrago y en defensa del coronel Plazas Vega, y estoy viendo a ver a quién más traigo, pero evidentemente que voy a traer gente con calidad moral, ética y profesional para que nos hablen de Ángela Buitrago, de su trabajo sucio y de cómo manipuló la investigación en contra de que fue el héroe en el rescate de más de 200 personas con los hechos de la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 en 1985. Ok, nosotros estaremos atentos, José Antonio, a ver qué pasa. ¿Se va a quedar esto en la denuncia pública o van a hacer alguna otra acción de orden legal?
Mira, estamos recabando información, evidentemente. A nosotros nos interesa la verdad de los hechos de Iguala, porque evidentemente no queremos una repetición de estos hechos en el país. Estamos recabando información. Hasta ahorita el primer paso era la denuncia pública, primero con esta evidencia en contra de Claudia Paz y Paz, posteriormente la denuncia pública en contra de Ángela Buitrago, y ya después veremos si interponemos alguna denuncia. Ellos evidentemente se cubrieron, se protegieron. Ellos no están haciendo un trabajo gratuito, es un trabajo profesional. El grupo de expertos ha cobrado $2 millones al gobierno mexicano y le hicieron firmar un acuerdo al gobierno mexicano pidiendo inmunidad política, inmunidad, no puede haber ninguna acusación en contra de su trabajo. Entonces, por ese acuerdo firmado por el gobierno mexicano, nos deja poco campo de acción, pero lo estamos valorando, y evidentemente que si tengo la oportunidad de presentar alguna denuncia formal, ya sea aquí en México o en Washington, en la OEA, yo inmediatamente te lo hago de tu conocimiento, Alejandro, y te agradezco tu interés en estos hechos que hemos denunciado el día de ayer. Pues le vamos a seguir la pista a este asunto. José Antonio, por lo pronto, gracias por tomar la llamada. Gracias a ti, Alejandro, gracias a tu auditorio por ser tan gentil de escuchar. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. El licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.